El 4 de abril de 2025, en el municipio de Bello, Antioquia, Sara Millerey González, una mujer trans de 32 años, fue brutalmente atacada por al menos 5 hombres. Le propinaron una golpiza que le causó más de 30 heridas en brazos, piernas y costillas, y posteriormente la arrojaron a la quebrada La García. Allí, Sara permaneció por más de 2 horas aferrada a una rama, pidiendo ayuda, mientras sus agresores amenazaban a quienes intentaban socorrerla. Finalmente, fue rescatada por los bomberos, pero lamentablemente falleció al día siguiente en un hospital de Medellín debido a la gravedad de sus heridas. El crimen, registrado en video y difundido en las redes sociales, desató una ola de indignación en todo el país, generando pronunciamientos de la ciudadanía, colectivos LGTBIQ+, y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes exigieron justicia y el reconocimiento del transfeminicidio. Como respuesta a la presión social, la Fiscalía General de la Nación anunció días después la captura de Juan Camilo Muñoz, alias Teta, presunto integrante de la banda criminal El Mesa, señalado como uno de los responsables del ataque. No obstante, las autoridades atribuyeron el hecho a disputas territoriales entre bandas criminales, descartando que la identidad de género de Sara fuera un factor determinante. Esta interpretación fue duramente cuestionada por organizaciones y activistas, quienes denuncian que los crímenes de odio contra personas trans continúan siendo invisibilizados. A pesar del revuelo mediático, la respuesta oficial pareció minimizar el componente de odio, dejando en evidencia una indiferencia estructural frente a las violencias que enfrenta la población trans en Colombia. Es así como en este episodio proponemos analizar el caso de Sara Millerey bajo la luz del pensamiento de Michel Foucault, para comprender a cabalidad cómo las formas de poder, control social y biopolítica operan en la marginalización y la vulnerabilidad de las personas trans en escenarios de violencia y exclusión. En esa medida tomamos como eje central la interpretación del asesinato de Sara como una manifestación de los mecanismos de opresión que operan sobre los cuerpos disidentes, noción desarrollada por Foucault, donde es posible evidenciar cómo las instituciones y discursos dominantes ejercen violencia simbólica y física sobre quienes desafían las normas establecidas, revelando la anatomopolítica y su reproducción por medio de prácticas sociales. El caso de Sara es un ejemplo claro de lo que Foucault llama la forma en que el poder actúa sobre los cuerpos. Su cuerpo fue visto como algo que no encajaba en lo normal y por eso fue marcado, rechazado y disciplinado por distintos discursos sociales. Como dice María Báez, el cuerpo está directamente inmerso en un campo político donde las relaciones de poder lo atraviesan, lo marcan, lo disciplinan, le exigen unos signos y lo obligan a ciertas prácticas. Foucault explica que el poder moderno no solo reprime, sino que también produce cuerpos útiles y dóciles, que se ajustan a las normas sociales. Este poder no viene solo del Estado, sino también de instituciones como la escuela, la medicina o los medios, que definen qué cuerpos valen y cuáles no. El cuerpo de Sara, como el de muchas personas trans, fue visto como una amenaza al orden binario dominante. Por eso fue estigmatizado, silenciado y finalmente eliminado. Su asesinato fue posible porque ya antes la sociedad había desvalorizado su vida y la respuesta del Estado, al no reconocer el odio detrás de este crimen, reafirma esa exclusión. Foucault propone que no solo se trata de preguntarse por qué alguien se somete, sino ver cómo el poder produce esos cuerpos y subjetividades desde el sometimiento. El caso de Sara nos muestra cómo el poder no solo actúa castigando, sino también decidiendo qué cuerpos merecen ser protegidos y cuáles no. Bueno, ahora, para comprender la generalidad y persistencia de la violencia estructural que sufren las personas trans, como sucedió en el caso de Sara, es muy importante que ahondemos en la noción de dispositivo que desarrolla Foucault puntualmente en su libro Vigilar y Castigar. Bueno, en el enfoque que da Foucault en este libro, los dispositivos básicamente se tratan de múltiples elementos e instancias. Por ejemplo, él menciona discursos, medidas reglamentarias, enunciados científicos, y todos estos que configuran el modo en que los sujetos son producidos y gobernados. Para Foucault, estos dispositivos no operan únicamente bajo una lógica represiva, sino que también operan bajo una lógica productiva. Porque para Foucault el poder produce la realidad, dominios de objetos,
inclusive la verdad de alguna forma. Un ejemplo para entenderlo podría ser que los discursos médicos que patologizan a las personas trans, las normas que los excluyen o que minimizan las violencias que sufren, también los medios que reproducen narrativas estigmatizantes, todos estos no reflejan simplemente los prejuicios, sino que de alguna forma los fabrican y los normalizan, distribuyéndolos como si fuera la verdad. Y de esta forma, anclándolo puntualmente con el caso de Sara, podemos decir que su cuerpo fue inscrito en esta red de dispositivos que ya de por sí lo habían clasificado como un cuerpo anómalo o desviado, con una existencia que debía ser regulada de alguna forma para ligarse a lógicas tradicionales de alguna manera. En una lógica Foucaultiana, esto vendría siendo una forma de adiestrar su cuerpo y hacerlo obediente bajo el uso justamente de estos dispositivos. Y esto es algo que sucede también generalmente en la violencia hacia personas trans. Continuando con esta idea, Michel Foucault plantea que el biopoder es la forma en que el Estado moderno regula y administra la vida de las poblaciones, pues ahora se trata de hacer vivir y dejar morir. Es decir, ya no se castiga directamente matando, sino dejando que ciertos cuerpos no sean protegidos o simplemente que estos desaparezcan del campo del cuidado estatal. Interviniendo en cómo se da la vida y sus maneras de realizarla, toman un control exigente que sobrepasa los límites del extremo poder. Entonces, ¿por qué suceden hechos como el feminicidio de Sara Millerey? Bueno, esta es una forma en la que el biopoder se ejerce a través de la relación castigo-cuerpo, la cual deja al cuerpo como instrumento de coacción y privación. A través de la matanza se prolonga no solo la vida del cadáver, sino también la vida próxima. Por eso, aunque la muerte ya no sea un espectáculo, el autor explica que se convierte en un suplicio. Así como cita, abro comillas, la muerte suplicio es un arte de retener la vida en el dolor, subdividiéndola en 1000 muertes y obteniendo con ella antes de que cese la existencia. Cierro comillas. En este sentido, las mujeres que rompen con los roles tradicionales, que reclaman libertad o se hacen visibles en espacios públicos, son percibidas como enfermedades que no deben mezclarse y por tanto pueden ser eliminadas sin que la estructura social reaccione con urgencia. El feminicidio se transforma así en un acto biopolítico, una forma perversa de regular la vida de las mujeres a través del terror y el silenciamiento. Esto muestra cómo se convierte en un ritual que se debe repetir con la mayor frecuencia posible para que el castigo sea eficaz, tanto para el culpable como para los espectadores. De esta forma, se multiplica con el miedo y se percibe en cada cuerpo con su diagnóstico de tortura y muerte. Es así como se interpreta como una justicia racional que busca reeducar y vigilar, invisibilizando el dolor y por tanto individualizando al sujeto a tal punto de un nulo procedimiento institucional con cada vez más procesos demorados y distantes, pues como lo es en este caso, tras semanas de su acontecimiento no se obtiene una respuesta de justicia. Pero es esto mismo lo que perpetúa este tipo de poder, porque Foucault diría, el hombre que nos da la muerte no es libre de no dárnosla. La culpable es la sociedad y para estar más en lo cierto es la mala organización social, dado que ésta no es apta para cubrir las necesidades fundamentales, sino que destruye las posibilidades o aspiraciones de quien va en contraposición, comprimiendo incluso su vida. Así, el feminicidio no solo duele por la pérdida de una vida, sino porque el sistema que debería protegerla parece no estar diseñado para hacerlo eficazmente. El cuerpo de la mujer, como señala Foucault, queda atrapado en una penalidad que ya no lo toca visiblemente, pero que tampoco lo salva.